Hola a todos. Vamos a meternos de lleno en un tema absolutamente fascinante y a explorar la investigación del académico Pablo Blanco Sarto sobre la 11ª Asamblea del Consejo Mundial de Iglesias, el CMI. Hablamos de un evento monumental, y no solo porque reúna a líderes religiosos de todo el mundo, sino por el tremendo desafío que pone sobre la mesa: buscar la unidad en tiempos de división extrema. En este análisis vamos a desempacar cómo exactamente se entrelazan las acciones humanitarias más urgentes con los debates teológicos de fondo. ¡Arrancamos! El autor arranca con una metáfora brillante. Dice que esto es una radiografía. Y claro, pensemos un momento en lo que hace una radiografía médica. No se queda en la superficie, no mira solo la piel o los síntomas externos, va directo al hueso. Bueno, pues eso mismo vamos a hacer aquí. Vamos a mirar por debajo de la pura política eclesiástica y de las típicas declaraciones públicas para examinar la verdadera salud estructural de la unidad cristiana global. La gran pregunta es, ¿están esos cimientos lo suficientemente sanos como para soportar toda la presión del mundo actual? Para que nos hagamos una idea del recorrido, nuestra ruta tiene 5 puntos: la radiografía del ecumenismo actual, las urgencias del mundo, las 2 almas fundacionales, el diálogo doctrinal de fondo y, para terminar, el camino hacia una visión común. Pasamos a la sección 1, radiografía del ecumenismo actual. Es absolutamente imprescindible situarnos en el mapa, porque el entorno lo condiciona todo. El escenario es Karlsruhe, en Alemania, septiembre de 2022. Y bueno, el panorama global no podía ser más complicado. Representantes de una inmensa diversidad de denominaciones cristianas convergen en este punto crítico, con un telón de fondo de pura inestabilidad global. Literalmente tenemos a un mundo totalmente fracturado por 1000 crisis sociales y políticas que choca de frente con una iglesia que, seamos sinceros, históricamente arrastra sus propias fracturas internas. Vamos con la sección 2, las urgencias del mundo. Y aquí tenemos que meter una marcha más, porque los problemas en Karlsruhe no daban tregua, exigían atención inmediata. La Asamblea tuvo que pronunciarse sobre crisis sociopolíticas gravísimas en tiempo real. Según los propios documentos oficiales del Consejo Mundial de Iglesias, se abordó cara a cara la emergencia climática, el estallido brutal de la guerra en Ucrania, las constantes amenazas a una paz justa en Israel y Palestina, y la tragedia de los secuestros en Nigeria. Fijaos en que no hablamos de teorías en el aire, hablamos de emergencias humanas reales, urgentes y candentes que pedían una respuesta institucional clara y totalmente imparcial. Pero claro, para hacer frente a algo tan gigantesco como la crisis climática, la Asamblea no podía empezar de cero. Se apoyaron en documentos que ya habían sentado unas bases ecológicas previas. Destacan especialmente la Declaración Ambiental del propio CMI de 2022 y, por supuesto, la importantísima encíclica Laudato Si del Papa Francisco, publicada en 2015. Utilizar estos textos demuestra algo clave. Ante urgencias de este calibre, ya existe un consenso previo sobre la necesidad de cuidar eso que llaman la casa común. Es decir, acción inmediata sí, pero respaldada por un trabajo previo tremendo. Entramos en la sección 3, las 2 almas fundacionales. Aquí es donde llegamos a la gran tensión de toda esta investigación. O sea, ¿cómo logra esta institución mantener el equilibrio entre apagar fuegos urgentes y mantener vivas sus raíces teológicas? Pues hay que entender sus 2 almas fundacionales. Históricamente, el movimiento ecuménico nace con 2 motores. Por un lado tenemos vida y acción, el work and life original, que es puro pragmatismo, esas ganas enormes de remangarse y solucionar los dramas humanitarios. Pero por otro lado está fe y constitución, el faith and order, que encarna justo lo contrario, la necesidad casi académica de dialogar sobre la doctrina profunda y las estructuras mismas de la fe. Y ahí está el punto clave: la tensión dialéctica. A primera vista parece que estas 2 almas compiten, ¿no? Pero la tesis del documento es que en realidad están completamente entrelazadas. El trabajo práctico de vida y acción sencillamente no se sostiene sin el diálogo de fe y constitución. Es así de simple. La acción sin una base fuerte se desvanece rápido y la teología sin acción, corre el riesgo de quedarse en papel mojado. Se necesitan de forma vital. Sección 4, diálogo doctrinal de fondo. Ahora bien, para que esa unidad práctica funcione de verdad, hay que mirar esos diálogos densos, los cimientos de hormigón. Empecemos definiendo qué es el discernimiento moral. Este concepto sale muchísimo en los documentos de estudio. Y ojo, no es una simple reflexión personal, es un proceso teológico rigurosísimo a nivel institucional. Básicamente, es la herramienta sistemática que usan estas iglesias para sentarse, evaluar dilemas éticos complicadísimos, aprender de los errores del pasado y trazar una hoja de ruta común para actuar hoy. El otro gran pilar aquí es la eclesiología. En un lenguaje más llano, por así decirlo, es el estudio teológico de qué es exactamente la Iglesia, cuál es su naturaleza, su estructura y su misión real en el mundo. El documento estrella aquí se llama La Iglesia hacia una visión común. Y debatir esto es vital.
Pensadlo bien. Para que tradiciones cristianas que llevan siglos separadas puedan trabajar hombro con hombro, primero necesitan entenderse sobre su propia identidad y su propio propósito. Así que cuando vemos que debaten sobre la creación, la paz, la ética o la hermenéutica bíblica, que es cómo interpretar los textos sagrados, no estamos ante simples charlas de salón, para nada. Son áreas doctrinales que se tienen que debatir y acordar con un rigor extremo, porque al fin y al cabo, estos temas son como las gafas a través de las cuales las instituciones van a mirar y decidir cómo responden a los gigantescos desafíos del mundo moderno. Y llegamos a la sección 5, hacia una visión común. Aquí es donde todas las piezas del rompecabezas encajan a la perfección. Fijaos en esta conexión porque resume visualmente toda la tesis de la investigación. Es imposible, por ejemplo, atajar la emergencia climática sin tirar del hilo de la teología de la creación. Es lo mismo con la guerra en Ucrania. Para condenarla de forma unificada, primero hace falta un pacto profundo sobre ética y paz. O las violaciones de derechos humanos, que exigen aplicar ese famoso discernimiento moral del que hablamos antes. La acción que vemos fuera nace de una raíz que no se ve. Lo que nos lleva a esta frase contundente del análisis de Blanco Sarto. El consenso en los temas teológicos constituye una garantía para la comunión en la fe. Es una afirmación potentísima. Básicamente nos advierte de que intentar lograr una paz práctica o mantener una acción humanitaria a largo plazo es casi una misión imposible si no existe un consenso doctrinal de fondo que actúe como ancla. La unidad de acción requiere sí o sí unidad de pensamiento. Con esto cerramos el círculo y tenemos por fin la radiografía completa. Cuando apartamos la vista de las urgencias inmediatas y del día a día, la gran lección de Karlsruhe 2022 está clarísima. La supervivencia del movimiento ecuménico, su verdadera capacidad de impacto, pasa inevitablemente por esa comunión teológica. Las fracturas que vemos en el mundo jamás se van a curar de forma duradera si las raíces de las instituciones no están sanas y fuertemente unidas. Y para cerrar nuestro análisis de hoy, dejemos esta idea flotando en el aire para todos los que nos escuchan. ¿Es realmente posible llevar a cabo una acción práctica que sea transformadora y que perdure frente a las crisis globales sin haber construido primero una visión doctrinal en común? ¿Puede alguna gran institución resolver los problemas del mundo real si sus bases más profundas no están completamente alineadas? Es desde luego una pregunta que da mucho en qué pensar sobre la auténtica naturaleza de la unidad en tiempos de crisis. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta exploración. Hasta la próxima.